Ya ni tú soportas como eres. Hay personas que se cansan del mundo. Y hay otras que se cansan de sí mismas. Tal vez eso es lo que te está pasando. Porque últimamente haces cosas que antes criticabas. Respondes mal. Ignoras gente que te quiere. Te alejas sin explicar nada. Te irritas por cualquier cosa. Y después, cuando todo se calma, te quedas solo con una sensación difícil de explicar. La sensación de no reconocerte. Y lo peor es que nadie lo nota realmente. Todos creen que sigues siendo tú. Pero tú sabes que algo cambió. Antes no eras así. Antes tenías más paciencia. Más ganas. Más corazón para las personas. Incluso cuando estabas cansado, todavía había algo vivo dentro de ti. Ahora no. Ahora te levantas sin entusiasmo. Hablas por obligación. Sonríes por costumbre. Contestas mensajes sin querer hablar con nadie. Y a veces ni siquiera respondes, porque no tienes energía para fingir que estás bien. Y poco a poco empezaste a convertirte en alguien frío. No porque querías, sino porque te cansaste. Te cansaste de decepcionarte. De esperar. De dar demasiado. De intentar arreglar todo. De cargar cosas solo. De sentir que nadie entendía lo que pasaba dentro de ti. Entonces cambiaste. Sin darte cuenta. Primero fueron pequeñas cosas. Empezaste a alejarte. A mentir diciendo estoy bien. A guardar silencio para evitar explicar lo que sentías. A responder cortante. A perder la paciencia rápido. A tratar mal a personas que no tenían la culpa de nada. Y un día te miraste por dentro. Y no te gustó lo que encontraste. Porque ya no te sientes noble. Ya no te sientes ligero. Ya no te sientes orgulloso de quién eres. Te estás convirtiendo en alguien que juraste nunca ser. Y lo peor es que lo notas. Lo notas cuando reaccionas con enojo sin motivo. Cuando ignoras a alguien que solo quería ayudarte. Cuando te vuelves indiferente con personas importantes. Cuando ya nada te emociona de verdad. Cuando prefieres aislarte porque no soportas la versión de ti que los demás están viendo. Y quizá el problema no es que seas malo. Quizá solo estás agotado emocionalmente. Pero incluso eso da miedo. Porque hay un momento donde el cansancio deja de sentirse temporal y empieza a sentirse como personalidad. Y ahí es donde asusta. Porque empiezas a pensar: ¿y si ya me convertí en esto? ¿Y si esta versión fría ya soy yo? Tal vez por eso últimamente evitas mirarte demasiado. Porque en el fondo extrañas quién eras antes. Extrañas la forma en que sentías las cosas. La forma en que soñabas. La forma en que todavía creías en las personas. Incluso extrañas esa versión tuya que todavía tenía esperanza. Pero ahora solo te queda este cansancio raro.
Esta desconexión, esta sensación constante de estar perdiéndote a ti mismo poco a poco. Y aunque nadie más lo diga, tú sí lo sientes. Cada día. Lo más peligroso de cambiar es que casi nunca pasa de golpe. Nadie se despierta un día convertido en alguien completamente diferente. Sucede lento. Tan lento que ni siquiera lo notas al principio. Empieza con pequeñas decepciones, personas que te fallan. Momentos que no salen como esperabas. Esfuerzos que nadie valora. Cansancio acumulado. Problemas diarios. Y aunque cada cosa parece pequeña por separado, todo se va quedando dentro de ti. Como si tu mente empezara a llenarse de peso invisible. Al inicio todavía intentas mantenerte igual. Todavía haces bromas. Todavía sonríes. Todavía dices que todo está bien. Pero por dentro ya empiezas a sentirte diferente. Más agotado. Más distante. Más vacío. Y entonces llega un punto donde ya no estás viviendo realmente. Solo estás sobreviviendo. Te despiertas cansado incluso después de dormir. Agarras el teléfono apenas abres los ojos, no porque quieras ver algo, sino porque no quieres pensar. Empiezas el día sin ganas. Sin ilusión. Sin emoción. Como si todo fuera una repetición eterna de lo mismo. Y poco a poco entras en automático. Hablas sin prestar atención. Escuchas sin realmente escuchar. Comes sin hambre. Sonríes sin sentir. Y aunque tu cuerpo sigue funcionando, por dentro sientes que algo se apagó. Antes había cosas pequeñas que te emocionaban. Una conversación. Una salida. Un plan. Una canción. Ahora casi nada te mueve. Y eso duele más de lo que la gente imagina. Porque no es tristeza intensa. Es algo peor. Es indiferencia. Es sentir que la vida perdió color poco a poco. Y lo más extraño es que desde afuera quizá todo parece normal. Sigues trabajando. Sigues hablando con personas. Sigues haciendo tus cosas. Pero tú sabes que ya no eres el mismo. Lo notas en tu forma de reaccionar. Antes te reías más fácil. Ahora casi todo te molesta. Antes soñabas con cosas grandes. Ahora solo intentas llegar al final del día sin colapsar. Antes tenías paciencia. Ahora cualquier mínima cosa te irrita. Y no porque seas una mala persona, sino porque estás emocionalmente desgastado. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Y probablemente ya lo conoces. Es ese cansancio que viene de decepcionarte demasiadas veces. De cargar problemas en silencio. De sentir que siempre tienes que ser fuerte. De vivir pensando demasiado. Entonces empiezas a cambiar sin darte cuenta. Te vuelves más frío. Más desconfiado. Más cerrado. Ya no cuentas lo que sientes porque piensas que nadie va a entenderte.
Ya no te emocionas demasiado porque temes terminar decepcionado otra vez. Ya no te entregas igual a las personas porque aprendiste que muchas veces terminan lastimándote. Y sin querer, empiezas a construir una armadura. Al principio parece protección. Parece madurez. Parece fortaleza. Pero después entiendes algo triste. Te endureciste para no sufrir. Pero también dejaste de sentir cosas buenas. Porque cuando una persona se acostumbra demasiado a defenderse, termina alejándose incluso de lo que le hacía bien. Y quizá eso te está pasando. Quizá ya no sabes cómo relajarte de verdad. Cómo confiar. Cómo sentir tranquilidad. Porque tu mente vive alerta todo el tiempo. Esperando decepciones. Esperando problemas. Esperando otro golpe emocional. Y por eso reaccionas diferente ahora. Te enojas rápido. Te cierras rápido. Te alejas rápido. Como si todo dentro de ti estuviera cansado de seguir sintiendo. Pero en el fondo no quieres ser así. No quieres convertirte en alguien frío. No quieres tratar mal a personas que amas. No quieres sentirte desconectado de todo. Simplemente ya no sabes cómo volver a la versión tuya que sentía las cosas con más vida. Y tal vez lo más triste es que todavía recuerdas quién eras antes. Recuerdas cuando reías de verdad. Cuando tenías energía. Cuando todavía existía entusiasmo dentro de ti. Cuando no todo te parecía pesado. Pero ahora incluso los momentos felices se sienten raros. Como si estuvieras presente físicamente, pero lejos emocionalmente. Te sientas con personas y aún así te sientes solo. Escuchas risas y no logras conectar. Intentas disfrutar algo, pero tu mente sigue apagada. Y llega un momento donde empiezas a fingir normalidad porque explicar lo que sientes sería demasiado difícil. Entonces haces lo que muchos hacen. Sonríes un poco. Dices todo bien. Sigues adelante. Aunque por dentro sientas que te estás perdiendo lentamente. Y quizá nadie alrededor lo nota completamente. Pero tú sí. Tú sabes cuánto has cambiado. Sabes que hay partes de ti que ya no se sienten igual. Sabes que hay algo dentro de ti que se fue apagando con el tiempo. No de golpe. No por un solo problema. Sino por cientos de pequeñas heridas que nunca terminaste de sanar. Y quizá la parte más dolorosa de todo esto no es el cansancio. Es la culpa. La culpa de empezar a convertirte en alguien que tú mismo criticabas antes. Porque seguramente alguna vez prometiste que nunca serías así. Nunca serías frío. Nunca tratarías mal a las personas. Nunca responderías con indiferencia. Nunca te alejarías sin explicar nada. Nunca perderías la empatía. Y sin embargo, poco a poco empezaste a hacerlo. A veces ni siquiera porque quieres. Simplemente reaccionas. Como si vivieras a la defensiva todo el tiempo. Alguien te habla mal y explotas. Alguien intenta acercarse y te alejas. Alguien quiere ayudarte y respondes con frialdad. Y después, cuando todo pasa, llega ese momento incómodo donde te das cuenta de lo que acabas de hacer.
Y ahí aparece el arrepentimiento. Porque en el fondo sabes que esa no era tu esencia. Sabes que antes eras diferente. Más paciente. Más tranquilo. Más humano. Pero ahora parece que todo te irrita. Todo te pesa. Todo te drena. Y aunque intentas justificarlo diciendo que estás cansado, hay una parte de ti que siente miedo. Porque empiezas a preguntarte si el problema ya no es el mundo, sino en quién te estás convirtiendo. Y esa idea destruye por dentro. Porque una cosa es sufrir por culpa de los demás. Pero otra muy distinta es sufrir porque ya no te gusta la persona que ves en ti. Tal vez por eso últimamente te cuesta tanto estar solo. Porque cuando te quedas contigo mismo, empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Notas el enojo acumulado, la frialdad, la indiferencia, la forma en que te alejaste emocionalmente de todo. Y también notas algo peor. El vacío. Ese vacío raro donde ya no sientes las cosas igual. Donde incluso los momentos importantes parecen apagados. Donde las conversaciones se sienten pesadas. Donde la alegría dura poco. Donde todo parece distante. Y entonces empiezas a funcionar por costumbre. Hablas porque tienes que hablar. Sales porque tienes que salir. Sonríes porque la gente espera que sonrías. Pero por dentro ya no estás conectado realmente. Y aunque intentas seguir adelante como si nada, hay momentos donde el peso emocional se vuelve imposible de ignorar. Momentos donde recuerdas cómo reaccionaste con alguien que querías. Cómo respondiste de forma agresiva. Cómo dijiste cosas que no sentías realmente. Cómo descargaste tu cansancio sobre personas que no merecían eso. Y después llega el silencio. Ese instante donde todo se calma y te quedas solo contigo mismo. Ahí no hay excusas. Ahí no puedes culpar al estrés, ni al trabajo, ni a los problemas. Porque sabes que algo dentro de ti cambió. Y duele admitirlo. Duele aceptar que quizá te estás pareciendo a personas que antes te lastimaron. Que tal vez el dolor te endureció tanto, que empezaste a repetir actitudes que juraste nunca tener. Y lo más triste es que probablemente nadie entiende cuánto te pesa eso. Porque desde afuera solo pareces distante. Solo pareces serio. Solo pareces cansado. Pero por dentro estás luchando contra la culpa de sentirte cada vez menos tú. No te da miedo lo que el mundo piensa, te da miedo en quien te estás convirtiendo. Porque todavía recuerdas quién eras antes. Y esa versión antigua de ti aparece en tu mente cuando menos lo esperas. Recuerdas cómo te emocionabas por cosas simples. Cómo confiabas más en las personas. Cómo sentías las cosas intensamente. Como todavía había inocencia dentro de ti. Antes no necesitabas fingir tanto. No necesitabas esconderte emocionalmente. No necesitabas construir esa barrera fría que ahora llevas encima todo el tiempo. Había más luz dentro de ti. Más ilusión. Más ganas de vivir. Y quizá lo que más rompe el corazón es comparar esa versión antigua contigo ahora. Porque sientes que perdiste algo importante en el camino.
como si la vida hubiera ido apagando partes de ti lentamente. Primero las ganas, después la paciencia, después la confianza y finalmente la capacidad de sentirte orgulloso de quién eres. Tal vez por eso últimamente miras hacia atrás con tanta nostalgia. No por el pasado en sí, sino por la persona que eras en ese tiempo. Extrañas esa versión tuya que todavía sonreía de verdad, que todavía creía que las cosas podían mejorar, que todavía tenía esperanza sin sentirse ridículo por eso. Pero ahora vives más frío, más desconectado, más cansado emocionalmente. Y aunque intentas convencerte de que ya no te importa nada, en el fondo sí te importa. Porque si realmente no te importara, no te dolería tanto haberte perdido a ti mismo. Y llega un momento donde ya no puedes seguir negándolo. Porque fingir también cansa. Fingir que estás bien. Fingir que todavía tienes energía. Fingir que sigues siendo la misma persona de antes. Llega un punto donde sostener esa versión falsa de ti mismo empieza a destruirte más que el propio dolor. Y quizá últimamente te pasa eso. Te preguntan cómo estás y respondes automático. Bien. Aunque por dentro te sientas completamente agotado. Porque explicar lo que realmente pasa dentro de ti sería demasiado complicado. Ni siquiera tú sabes cómo explicarlo, solo sabes que algo se rompió. Y no fue de golpe. Fue lentamente. Como una cuerda tensándose durante demasiado tiempo hasta que un día ya no soportó más. Porque hay un tipo de cansancio que no tiene nada que ver con dormir. Es cansancio mental, emocional, existencial. Es abrir los ojos por la mañana y sentir que ya no tienes fuerza ni para ser tú mismo. Es sentir que todo esfuerzo pesa demasiado. Que incluso las cosas simples se volvieron difíciles. Hablar. Responder mensajes. Mantener relaciones. Tener motivación. Cuidarte. Y entonces empiezas a desaparecer poco a poco de tu propia vida. Dejas de hacer cosas que antes te hacían bien. Dejas hábitos. Dejas sueños. Dejas personas. Y eventualmente, te dejas a ti mismo. Tal vez eso es lo que más duele admitir. No que el mundo te haya fallado, sino que tú también empezaste a abandonarte. Porque llega un momento donde ya ni siquiera luchas por sentirte mejor. Solo intentas sobrevivir el día. Y mientras más tiempo vives así, más difícil se vuelve reconocerte. Te miras y ves a alguien cansado, vacío, desconectado. Alguien que antes tenía fuego dentro, y ahora apenas tiene energía para seguir adelante. No te odias, pero ya no te admiras. Y esa frase golpea distinto. Porque cuando una persona deja de admirarse a sí misma, algo muy profundo empieza a romperse por dentro. Ya no te sientes orgulloso de cómo reaccionas, de cómo hablas, de cómo vives. Empiezas a decepcionarte a ti mismo. Y eso duele más que cualquier crítica. Porque las palabras de los demás eventualmente se olvidan. Pero la decepción propia se queda contigo todo el tiempo.
Se queda cuando te acuestas, cuando te miras al espejo, cuando recuerdas quién eras antes. Y quizá por eso últimamente te sientes tan perdido. Porque no solo estás cansado de la vida, estás cansado de la versión de ti que construiste mientras intentabas sobrevivir. Una versión fría, distante, emocionalmente agotada. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera sabes cómo volver atrás. Porque el tiempo pasó. Las heridas se acumularon. Las decepciones cambiaron cosas dentro de ti. Y ahora sientes que vives desconectado hasta de tus propias emociones. Hay días donde ni siquiera sabes qué estás sintiendo. Solo sabes que algo pesa. Algo duele. Algo falta. Y aunque intentas distraerte, trabajar, ocupar la mente o seguir adelante, el vacío sigue ahí, persiguiéndote en silencio, recordándote que hace mucho tiempo no te sientes realmente bien. Tal vez por eso te aislaste tanto. Porque explicar el caos interno consume demasiada energía. Entonces empiezas a desaparecer lentamente de la vida de los demás. Respondes menos. Sales menos. Hablas menos. Y no porque no quieras a las personas, sino porque ya no sabes cómo estar presente emocionalmente. Porque una parte de ti está agotada de cargar consigo misma. Y aún así sigues intentando aparentar normalidad. Sigues diciendo que todo está bajo control. Sigues fingiendo estabilidad mientras por dentro sientes que estás colapsando lentamente. Hasta que llega ese momento incómodo donde finalmente lo admites. No estoy bien. Y quizá esa sea una de las frases más difíciles de aceptar. Porque durante mucho tiempo intentaste convencerte de lo contrario. Intentaste ser fuerte. Intentaste aguantar. Intentaste seguir funcionando aunque emocionalmente estuvieras roto. Pero nadie puede sostenerse eternamente así. Tarde o temprano el alma se cansa. Y cuando eso pasa, empiezas a notar todo lo que abandonaste en el camino. Los sueños que dejaste morir. Las metas que ya no persigues. Las versiones tuyas que desaparecieron. Las relaciones que enfriaste. Los mensajes que nunca respondiste. Las personas que alejaste. Y también todas las veces que quisiste pedir ayuda, pero terminaste guardándote todo otra vez. Porque incluso expresar dolor se volvió difícil para ti. Te acostumbraste tanto a callar que ahora ni siquiera sabes cómo abrirte realmente. Entonces escribes cosas que nunca envías. Piensas en hablar, pero te arrepientes. Quieres explicar cómo te sientes, pero borras todo antes de hacerlo. Porque en el fondo tienes miedo de que nadie entienda lo rota que se siente tu mente últimamente. Y así sigues. Cargando versiones incompletas de ti mismo. Intentando funcionar. Intentando resistir. Intentando no derrumbarte completamente. Aunque por dentro haya días donde ya no sabes cuánto más puedes seguir siendo esta persona que ya ni tú reconoces. Y quizá la parte más oscura de todo esto es cuando finalmente entiendes que ya no te reconoces. No un poco. Completamente. Porque llega un momento donde miras versiones antiguas de ti mismo y sientes que estás viendo a otra persona.
Ves fotos viejas y notas algo que hoy ya no existe. La mirada. La energía. La forma de sonreír. Había algo más vivo dentro de ti. Algo más ligero. Más sincero. Más humano. Y duele darte cuenta de cuánto cambiaste desde entonces. No porque hayas crecido. No porque hayas madurado. Sino porque sientes que te fuiste apagando. Poco a poco. Sin darte cuenta. Y mientras observas quién eras antes, empiezas a preguntarte en qué momento te perdiste. ¿En qué momento dejaste de sentir ilusión? ¿En qué momento te volviste tan frío? Tan distante. Tan cansado emocionalmente. Porque antes todavía creías en cosas. En personas. En ti. Ahora apenas intentas llegar al final del día sin sentirte vacío. Y quizá lo más difícil no es extrañar el pasado. Es extrañarte a ti mismo. Extrañar la persona que eras antes de tanto cansancio. Antes de tantas decepciones. Antes de acostumbrarte a sobrevivir en automático. Porque en el fondo sabes que algo dentro de ti desapareció en el camino. Y por eso últimamente te cuesta tanto mirarte con orgullo. Porque empiezas a sentir vergüenza de ciertas actitudes tuyas. De cómo reaccionas. De cómo hablas. De cómo te alejaste emocionalmente de las personas. De cómo dejaste que el dolor te transformara en alguien irreconocible. Y aunque intentas justificarte diciendo que la vida te cambió, hay una parte de ti que sigue sufriendo por eso. Porque todavía recuerdas los valores que tenías. La sensibilidad. La paciencia. La bondad que antes salía natural de ti. Ahora todo parece más pesado. Más frío. Más vacío. Y entonces aparece el verdadero miedo. No el miedo a fracasar. No el miedo al rechazo. No el miedo a quedarte solo. El miedo real es otro. El miedo es convertirte en alguien vacío. Porque cuando una persona pierde conexión consigo misma, empieza a sentirse extranjera dentro de su propia vida. Y probablemente ya conoces esa sensación. La sensación de caminar entre personas y aún así sentirte completamente aislado. La sensación de estar rodeado, pero emocionalmente solo. La sensación de que nadie alcanza a ver lo que realmente pasa dentro de ti. Y tal vez eso hace todo aún más agotador. Porque el mundo sigue avanzando normalmente mientras tú te sientes perdido dentro de tu propia mente. La gente habla contigo. Se ríe contigo. Te ve funcionar. Pero no ve el peso que cargas por dentro. No ve cuánto te cuesta fingir normalidad. No ve el desgaste emocional de sentir que ya no sabes quién eres realmente. Y quizá por eso este cansancio nunca desaparece. Porque no viene solo de problemas externos. Viene de la guerra silenciosa que tienes contigo mismo todos los días. De mirar quién eres hoy y sentir distancia. De recordar quién eras antes y sentir nostalgia. De intentar reconocerte y no lograrlo completamente. Tal vez nadie lo nota.
Pero tú sí. Tú notas la diferencia en tu mirada, en tu forma de reaccionar, en la manera en que te desconectaste emocionalmente de la vida. Tú sabes cuánto cambiaste, cuánto te endureciste, cuánto te apagaste por dentro. Y por eso este cansancio no se va. Porque el dolor más pesado no siempre viene de afuera. A veces viene de sentir que te perdiste a ti mismo y no sabes cómo regresar. Pero escucha esto con atención. El hecho de que todavía te duela en quien te convertiste significa que aún queda algo bueno dentro de ti. Porque las personas que realmente se pierden por completo ya no sienten culpa. Ya no reflexionan. Ya no quieren cambiar. Y tú sí. Tú todavía extrañas la versión tuya que era más auténtica, más sensible, más viva. Eso significa que todavía no terminas aquí. Aunque ahora te sientas roto, aunque estés cansado, aunque hayas cometido errores, todavía puedes volver a ti. Pero primero necesitas dejar de fingir que no pasa nada. Necesitas aceptar que sí estás herido, que sí te apagaste un poco, que sí has estado sobreviviendo demasiado tiempo en automático. Y admitir eso no te hace débil, te hace honesto. Porque sanar empieza justo ahí. Cuando una persona deja de escapar de sí misma. No eres malo. Estás cansado. Estás herido. Y te perdiste intentando sobrevivir. Eso cambia todo. Porque entonces entiendes que no necesitas castigarte eternamente por quien eres hoy. Necesitas reconstruirte. Poco a poco. Sin presión absurda. Sin intentar convertirte mañana en la persona que eras antes. Hay heridas que toman tiempo. Hay partes de ti que necesitan descanso. Y hay una versión tuya esperando volver, aunque ahora parezca distante. Tal vez el cambio no empieza con algo enorme. Tal vez empieza con cosas pequeñas. Con volver a escucharte. Con dejar de ignorar lo que sientes. Con descansar de verdad. Con hablarte menos cruelmente. Con volver a hacer cosas que antes te hacían sentir vivo. Porque recuperar tu identidad también sucede poco a poco. Igual que te fuiste apagando lentamente, también puedes volver a encenderte lentamente. Y quizá todavía tendrás días difíciles, días donde el vacío regrese. Días donde vuelvas a sentirte perdido. Pero ahora al menos sabes algo importante. No quieres seguir convirtiéndote en alguien que no reconoces. Y esa decisión ya es un comienzo. Porque el primer paso para volver a ti es dejar de abandonarte. Y tal vez hoy, después de tanto tiempo, puedas mirarte otra vez con un poco más de sinceridad. No como alguien destruido, sino como alguien que está intentando regresar a sí mismo. Tal vez no te gusta quien eres hoy. Tal vez estás cansado de tus actitudes, de tu frialdad, de tu vacío, de sentir que te alejaste demasiado de la persona que alguna vez fuiste.
Pero escucha esto antes de irte. Todavía puedes volver a ser alguien que admires. No tienes que quedarte para siempre en esta versión rota de ti. Las personas cambian, se pierden, se apagan, pero también pueden reconstruirse, paso a paso, con paciencia, con honestidad, con pequeñas decisiones diarias. Y quizá este video no apareció por casualidad. Quizá necesitabas recordar que todavía hay algo valioso dentro de ti esperando despertar otra vez. Porque mientras sigas sintiendo este dolor, todavía significa que no te rendiste completamente contigo mismo. Si sentiste este video, escribe en los comentarios: quiero volver a mí. Y si conoces a alguien que se perdió a sí mismo, mándale este video. Tal vez también necesita escuchar que aún no es tarde para volver a empezar.